¿Qué tal, jóvenes de segundo básico? Vamos a iniciar con nuestra primera clase, que no va a ser más que un repaso del último tema que ustedes vieron en este curso. El tema de hoy es factorización. Para poder entender el tema de factorización, primero vamos a platicar de algunos conceptos básicos y fundamentales. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de qué es un monomio. ¿Qué entendemos nosotros por un monomio? Bueno, un monomio es una expresión algebraica del tipo ax al cuadrado. El monomio va a estar constituido por dos partes esenciales. La primera es lo que vamos a conocer como la base y la segunda es lo que conocemos como el exponente. ¿De acuerdo? Bueno, la base en sí también está constituida por dos partes. La primera es una que se llama constante, que no es más que un número conocido, y la segunda es una variable, que no es más que también un número, solo que desconocido. Por eso la variable la vamos a representar mediante letras. Puede ser X, Y, Z, A, B, C, D, cualquier letra, porque es un número desconocido. La variable es a la que se le asigna el exponente. Igual el exponente puede ser de cualquier número, desde menos infinito hasta más infinito. Los monomios como expresiones algebraicas podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos. Pero tenemos que tener cuidado. Si los vamos a sumar o a restar, debemos observar dos características fundamentales para poder hacerlo. ¿Cuáles son? Deben tener las mismas variables y los mismos exponentes. Si los dos o más monomios que queremos sumar no cumplen con estas características, entonces no pueden sumarse. Ahora, si hablamos de multiplicar o dividir, ya es otra cosa, ahí aplicamos la ley de los signos, pero eso no es nuestro tema el día de hoy. Lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es que no se pueden sumar o restar monomios que no cumplan con estas dos características. Por ejemplo, si yo tengo estos dos monomios que se están sumando, 2x al cuadrado y más 3x al cuadrado y, yo voy a observar entonces que en ambos monomios las variables son las mismas, x y y. Pero también voy a observar que los exponentes de ambas variables también son los mismos. Es decir, en el primer monomio el exponente de x es 2 y el exponente de y es 1. Y en el segundo monomio el exponente de x es 2 y el de y es 1. Es decir, cumple con mis dos condiciones, por lo tanto yo voy a decir que 2x al cuadrado y más 3x al cuadrado y es igual a 5x al cuadrado y. No hay problema, puedo sumarlos porque cumplen con mis características. Miremos otro ejemplo. 5a cubo b más 3ab cubo. Yo puedo observar que en mis variables en ambos monomios son las mismas, a y b. Pero si yo observo los exponentes, el exponente de a en el primer monomio es 3, mientras que el exponente de a en el segundo monomio es 1. El exponente de b en el primer monomio es 1, mientras que en el segundo monomio es 3. Por lo tanto, como no tienen los mismos exponentes, yo voy a determinar que estos dos monomios no se pueden sumar. Pero, aun cuando tenga monomios que no pueden sumarse, por ejemplo este, 2x a la cuarta z menos 6ay es 5, yo puedo expresarlos como una suma o una resta, aun cuando no pueda operarlos. Pueden ser de dos o más monomios, es decir, 9 a la cuarta b cuadrado más 12a cuadrado bxy cubo más 4x cuadrado y a la 6. Lo que tengo ahí son tres monomios que se están sumando, pero como sus variables no son iguales, no puedo sumarlos. Ahora bien, si yo tengo dos o más monomios que se están sumando o restando, lo que tengo ahí es algo que se conoce como un polinomio. Ahora hablemos qué es factorizar o qué es la factorización. Pues la factorización no es más que expresar un polinomio en factores. Dicho de otra forma, es representar ese polinomio en su mínima expresión. Llevar el polinomio, reducirlo a lo más que se pueda, lo más que se pueda. ¿De acuerdo? Eso es factorizar. ¿Y cómo se factoriza? Bueno, existen diferentes formas y métodos para factorizar, diferentes medios para factorizar, dependiendo del polinomio que nosotros tengamos. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar de dos de esas formas: el factor común y el método por agrupación de términos semejantes. Hablemos del primero, que es el factor común. Por ejemplo, si tenemos este polinomio de aquí, 15xy menos 5x al cuadrado c más 35xz.
Como el método que nosotros vamos a emplear para factorizar se conoce como factor común, bueno, yo primero tengo que entender bien qué es algo común. Cuando a mí me dicen que dos cosas tienen algo en común, ¿qué significa? Que las dos tienen lo mismo, ¿sí o no? En este caso entonces, yo voy a analizar cada uno de mis monomios. Empecemos analizando las constantes de cada monomio. Si ustedes se dan cuenta, la constante de mi primer monomio es 15, la del segundo es 5 y la del tercero es 35. ¿Será que esos tres números, esas tres constantes, tienen algo en común? Bueno, descompongamos los números para verlo un poco más fácil. ¿Cómo así descomponerlo? Por ejemplo, yo el 15 lo puedo expresar como 3 por 5. ¿Por qué razón? Porque yo sé que 3 por 5 es igual a 15. ¿Ya? El 5 no puedo descomponerlo en números más pequeños. El 5 es simplemente 5. Y el 35 sí lo puedo descomponer. Lo puedo escribir como 7 por 5. Porque 7 por 5 es 35. Viéndolos ya descompuestos, yo puedo observar que los tres monomios tienen algo en común. ¿Y qué es eso en común? Pues el número 5. Como el 5 es algo común a los tres, es decir, que los tres lo tienen, yo voy a escribir entonces que mi primer número común es el 5. Voy a hacer este mismo análisis, solo que ahora con las variables. ¿Cuáles son las variables? Bueno, pues en mi primer monomio las variables son xy, en el segundo x cuadrado c y en el tercero xz. Yo puedo descomponer las variables también. Xy no es más que tener x por y. X cuadrado c es como decir x por c, porque yo sé que un número al cuadrado es multiplicarlo por el mismo. Y sé que xz no es más que x por z. Observando los tres monomios, las variables de los tres monomios, ¿qué tienen en común? Bueno, yo veo que los tres tienen x. Por lo tanto, yo sé que el factor común de los tres monomios es la x. Ahora quiero que observen algo aquí. El monomio que está en el centro tiene dos veces x. Aparece dos veces la x. Pero como en el primero y en el tercero solamente aparece una vez, yo voy a decir que lo que tienen en común es solamente una x. Por lo tanto, yo digo que también tienen en común la x. Ya determinado cuál es lo común, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues ahora voy a tomar cada uno de mis monomios y lo voy a dividir dentro del factor que yo saqué que era común. Hagámoslo entonces. Hagámoslo con el primero. 15xy dividido 5x. Yo voy a dividir las constantes dentro de las constantes y las variables dentro de las variables. 15 dividido 5, pues es igual a 3. X dividido x me va a dar 1, porque yo sé que cualquier número dividido él mismo siempre va a ser 1. Y y dividido 5x, pues no tiene y el factor común, por lo tanto simplemente copio la y. De tal manera entonces que 15xy dividido 5x es igual a 3y. Hagamos lo mismo con el segundo factor, con el segundo monomio. 5x al cuadrado, c dividido 5x, bueno, menos 5 dividido 5 me va a dar igual a menos 1. Como es 1, pues no tengo necesidad de escribirlo porque es una multiplicación. X al cuadrado dividido x, como ambos son x, copio la base y resto los exponentes. De acuerdo a la ley de los signos, de la ley de los exponentes que yo ya conozco, yo sé que se copia la base y se restan los exponentes cuando estoy dividiendo dos exponentes con la misma base. Entonces, x al cuadrado dividido x es igual a x. Y c dividido 5x, pues como no tiene c el factor común, simplemente la copio. Hagamos lo mismo con el tercer monomio. 35xz dividido 5x. 35 dividido 5, bueno, es 7. X dividido x es 1 y z dividido 5x simplemente copio la z. Por lo tanto, voy a tener entonces que mi resultado es 5x por 3y menos xc más 7z. Miremos este segundo ejemplo. 4 por x más 2 más 10 por x más 2 por x más 3 menos 20 por x más 2. Hacemos primero las constantes, como en el ejemplo anterior. Yo miro que las constantes son 4, 10 y 20 para el primero, segundo y tercer monomios respectivamente. ¿Tienen algo en común el 4, el 10 y el 20? Bueno, lo primero que yo observo es que que los tres números tienen mitad, ¿sí? El 10 no es divisible dentro de 4, por lo tanto no tienen en común un 4. Yo puedo descomponerlos. ¿El 4 cómo lo puedo descomponer? Como 2 por 2. ¿El 10 cómo lo puedo descomponer? Como 2 por 5.
¿Y el 20 cómo lo puedo descomponer? Como 2 por 10. Por lo tanto, lo que tienen en común los tres números es un 2. ¿De acuerdo? Entonces vengo yo y determino que lo que tienen en común es un 2. Además de eso, al analizar las variables, yo veo que en los tres monomios aparece la expresión x más 2. ¿Qué quiere decir? Que aquí no tienen en común solamente una variable, sino que tienen en común un factor completo, es decir, un paréntesis completo, por decirlo de una manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener yo en común aquí? Voy a tener el 2 con las constantes y en las variables voy a tener común x más 2. Entonces mi factor va a ser 2 por x más 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tomo cada monomio y lo divido dentro de ese común que es 2x más 2. Entonces digo 4x más 2 dividido 2x más 2. 4 dividido 2 es 2. X más 2 dividido x más 2. Cualquier cosa dividido el mismo me va a dar 1. Por lo tanto, 4 por x más 2 dividido 2 por x más 2 va a ser igual a 2. Hagámoslo con el segundo monomio. 10x más 2 por x más 3 dividido 2 por x más 2. 10 dividido 2 me da 5. X más 2 dividido x más 2 me da 1. No lo escribo. O se eliminan, por decirlo de otra forma, ¿no? Y x más 3 dividido 2 por x más 2, como no tienen nada en común, simplemente lo copio. Por lo tanto, 10x más 2 por x más 3 dividido 2 por x más 2 es igual a 5 por x más 3. Hagámoslo con el tercer monomio. Menos 20x más 2 dividido 2 por x más 2. Entonces me queda menos 20 dividido 2, menos entre más me da menos, 20 dividido 2, 10. Y x más 2 dividido x más 2, como son iguales y se están dividiendo, me da igual a 1 o simplemente los elimino, ¿de acuerdo? Entonces yo obtengo que esta expresión que observamos aquí. Ahora yo quiero que vean algo aquí. En el centro o en la expresión central todavía me quedó un producto indicado, 5 por x más 3. Lo primero que tengo que hacer yo entonces es operar ese producto. El 5 va a multiplicar a ambos términos que están adentro del paréntesis. 5x más 5 por 3, 15. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi respuesta? Bueno, yo tengo lo que tengo en común, 2 por x más 2. Y dentro del otro paréntesis, ¿qué me va a quedar? El 2 lo copio, opero lo que está dentro del paréntesis, que es 5 por x, 5x, más 5 por 3, 15, y el menos 10 solo lo copio. Ahora, si observo mi segundo paréntesis, yo tengo ahí tres números conocidos, 2 más 15 menos 10. Yo eso lo puedo operar perfectamente porque conozco los números. 2 más 15 son 17, menos 10 son 7. Por lo tanto, ¿yo cómo lo puedo escribir? El 2 por x más 2 solo lo estoy copiando y dentro del segundo paréntesis, ¿qué me queda? 5x más 7. ¿De acuerdo? Y esa entonces va a ser mi respuesta, mi polinomio factorizado. Hablemos ahora un poco del método por agrupación de términos semejantes. Hagámoslo con un ejemplo. Observemos el polinomio que tenemos aquí. AM menos BM más AN menos BN. Si yo me pongo a observar cada uno de los monomios, que en este caso son 4, para poder aplicar el método anterior, los 4 tendrían que tener por lo menos algo en común. Yo veo que estos dos términos tienen en común la A, pero estos otros dos no tienen A. Alguien me podría decir, bueno, pero el segundo término tiene algo en común con el primero. El primero tiene M y el segundo también tiene M, pero el tercero y el cuarto no tienen M. El tercero y el cuarto tienen N, pero el primero y el segundo no tienen N. Por lo tanto, no hay nada que tengan en común los 4. Pero yo puedo observar que los dos círculos tienen en común la A y los dos cuadrados tienen en común la B. Entonces ahí es donde entra la metodología de agrupación. ¿Qué es agrupar? Es unir en grupos, ¿sí o no? Entonces lo que yo voy a hacer es formar dos grupos aquí. Cada uno de los grupos va a tener
dos monomios, los dos que tengan algo en común. Por ejemplo, yo voy a tener agrupado como mi primer término los dos que tienen en común la a, am más an. Y le voy a sumar el segundo grupo, que son los dos términos que tienen en común la b, menos bm menos bn. Ahora ya tengo agrupados mis grupos, tengo agrupados mis binomios. Observo yo entonces que cada uno de los binomios tiene algo en común. Saquémosle el factor común, como lo hicimos en el ejemplo anterior, a cada uno de estos dos grupos. Hagámoslo con el primero. AM más AN, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen en común la A. Observamos ahí entonces que tengo dos grupos. El primero entonces tiene en común la A. Ahora lo que tengo que hacer es, voy a dividir cada uno de los términos de mi primer grupo dentro del factor común. AM dividido A, la A se va con la A y me queda solamente M. Más AN dividido A, la A se va con la A y me queda únicamente la N. Ahora, a eso le voy a sumar el segundo grupo. ¿Qué tienen en común los dos monomios del segundo grupo? Bueno, los dos tienen B. Pero yo puedo observar que dentro de mi segundo paréntesis ambos tienen signo menos. Yo eso lo puedo cambiar. ¿Cómo? Si yo cambio el signo que está fuera del paréntesis inmediato de ellos y lo vuelvo, en vez de ser más, lo vuelvo menos, yo le puedo cambiar el signo a los dos que están adentro del paréntesis. Por lo tanto, esto me va a quedar como menos y ya los dos monomios dentro del paréntesis se van a convertir en más. Por lo tanto, yo veo que tienen en común la b. Ahora dividamos cada monomio dentro de la b. bm dividido b me va a dar m. Como ahora ya es más, escribo m. Más, acuérdense que le cambiamos el signo. bn dividido b me va a dar n. ¿Qué observo yo aquí entonces? Observo que tengo dos términos fuera del paréntesis que eran los comunes y tengo dos paréntesis. Si yo observo dentro de los paréntesis tengo exactamente las mismas variables. Exactamente, los dos paréntesis son exactamente iguales. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Agrupar mis dos términos comunes dentro de un paréntesis y copiar el paréntesis que tenemos igual. Es decir, yo voy a copiar este paréntesis igual y voy a agregar otro paréntesis que va a contener los dos términos que me sirvieron comunes en cada uno de mis grupos. Es decir, yo voy a tener A menos B, que son los dos términos comunes, por el paréntesis que los dos me quedaron, que quedaron en los dos términos, M más N. Por lo tanto, mi respuesta va a ser A menos B por M más N. Miremos qué pasaría si hubiéramos agrupado de forma diferente mi polinomio. Porque alguien me puede decir, bueno, el primer término o el primer monomio tiene en común la m con el segundo. Entonces, en vez de agrupar el primero con el tercero, que tenían en común la a, yo quiero agrupar el primero con el segundo, que tienen en común la m. Y observo que también el tercer término tiene en común con el cuarto la n. También nos puede agrupar así. ¿Qué hubiera pasado si los agrupamos de diferente forma? Bueno, pues hagámoslo. Saquémosle factor común a cada uno de los paréntesis, a cada uno de mis grupos. En el primer paréntesis lo que tienen en común es la m. Entonces escribámoslo. Factor común m. Luego vamos a dividir cada monomio dentro de ese factor común. AM dividido m. Se eliminan las m, me queda a. Menos bm dividido m. Se eliminan las m y me queda b. Hagamos lo mismo con el segundo paréntesis. Más factor común entre los dos es n. Ahora dividamos cada monomio dentro de ese factor común. AN dividido n me da a. Menos bn dividido b dividido n me da b. ¿De acuerdo? Ahora lo único que tengo que hacer es agrupar en un paréntesis los dos factores comunes y el paréntesis que tienen en común solamente copiarlo. Es decir, a menos b y en el otro paréntesis uno los dos factores comunes m más n, obteniendo como respuesta a menos b por m más n.
Si yo hubiera escrito m más n por a menos b, no cambia en nada el resultado, porque como es una multiplicación de dos factores, ustedes saben pues que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa que dice que el orden de los factores no altera el producto. Miremos otro ejemplo. 4a al cubo menos 1 menos a al cuadrado más 4a. Yo puedo observar entonces que estos dos factores son los que tienen más cosas en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común un 4 y tienen en común una a. En el primer factor la a está al cubo, es decir, hay 3a, aparece 3 veces la a. Y en el cuarto factor solamente aparece una, entonces tienen en común una a. Y estos dos factores, ¿qué tienen en común? Si yo observo el segundo factor, no tiene variable, lo único que tiene es una constante que es 1. Como no tiene variable, ahí sí tengo que escribir mi constante 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen en común la constante 1, ¿de acuerdo? Porque el tercer factor también tiene como constante un 1. Como tiene una variable que es al cuadrado, no le escribimos el 1, pero tiene una constante 1. Entonces vamos a hacer dos grupos. Vamos a agrupar primero 4a al cubo más 4a y mi segundo grupo va a ser menos a cuadrado menos 1. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarle el factor común a cada uno de esos grupos. ¿Qué tienen en común 4a al cubo más 4a? Bueno, dijimos que tienen en común un 4 y una a. Entonces ahora vamos a dividir cada monomio dentro de ese factor común. 4a al cubo dividido 4a, el 4 se va con el 4, 2 de las a se van con una a y me quedan solamente, se va con la a y me quedan solamente 2a. Entonces 4a al cubo dividido 4a es igual a a cuadrado. Hacemos lo mismo con el segundo monomio. 4a dividido 4a, cualquier cosa dividido el mismo siempre me va a dar 1. Entonces 4a dividido 4a es 1. Como el segundo paréntesis tiene menos ambos términos, yo puedo cambiarles el signo cambiando la suma por la resta, ¿de acuerdo? Es decir, el signo que está fuera de ese paréntesis lo cambio de más a menos y eso me permite cambiar el signo a lo que está adentro del paréntesis, como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces me queda menos factor común de a cuadrado menos 1, vimos que es 1. Entonces, si yo divido a cuadrado dividido 1, me va a dar a cuadrado. Y si divido más 1, porque acuérdense que le cambiamos signo, más 1 dividido 1, me da más 1. Si ustedes se dan cuenta entonces, en ambos monomios ahora me queda un paréntesis en común, que es a cuadrado más 1. Y me quedan como factores comunes el 4a en el primer monomio y el 1 o el menos 1 en el segundo. Ahora lo que tengo que hacer entonces es agrupar en un paréntesis los dos factores comunes y copiar el paréntesis que tienen en común. Es decir, 4a menos 1, que son los dos factores comunes, por el factor común que tienen ambos aquí, que es a cuadrado más 1. Y esa va a ser mi respuesta. Así es como factoramos entonces o factorizamos utilizando el método por agrupación de términos.